El tema que voy a explicar es las finanzas públicas del libro de Derecho Económico. Y pues nuestro primer tema sería lo que es la función estabilizadora de la hacienda pública. Y bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable de la política fiscal, pues va a comprender más bien todos los ingresos que recaba o que recauda el Estado para cumplir con la tarea de crecimiento y de desarrollo de un país. Este, También tenemos que el Banco de México va a ser el que va a tener a su cargo un registro y el control del circulante monetario. Este es todo el dinero en general. Debe de haber un equilibrio entre el circulante y la oferta de bienes y servicios. ¿Para qué? Para que el banco pueda tener preparados algunos mecanismos para evitar que se presten fenómenos como es la inflación. O sea, la inflación es una creciente subida de precios, o la deflación también, que es una disminución de los precios o una recesión económica. Los mecanismos que implementa el Banco de México pues son las operaciones de mercado abierto. O sea, estas son todas aquellas operaciones de compra-venta realizadas por el Banco Central o realizadas en el Banco Central. También tenemos las tasas de redescuento, que es el porcentaje utilizado por los bancos comerciales para renegociar los créditos que mantienen con el Banco Central. Por ejemplo, como Banjico podría ser, y este va a ser aplicado a todas las letras y a los documentos sobre los que el banco ya ha cobrado a sus clientes. También tenemos las reservas obligatorias, y aquí los bancos deben de, como su nombre lo dice, o sea, de mantener una reserva de cantidad determinada. Esto es ¿para qué? Para que los bancos no se vayan a la quiebra. También tenemos lo que es el corto. El corto pues son tasas de interés para mantener un equilibrio entre la cantidad de circulante y el costo de dinero. O sea, el corto se dice que ha permitido que los choques a los mercados se distribuyan y se absorban mediante movimientos tanto en las tasas de interés a corto plazo como los movimientos en el tipo de cambio. Otro tema sería la política fiscal, y como subtema tenemos el financiamiento por los ingresos tributarios del país. ¿Qué es esto? Bueno, el financiamiento por ingresos tributarios del país es el dinero que el Estado capta con los no, más bien es el dinero que el Estado capta con los particulares a través de los ingresos tributarios anuales. Que los ingresos tributarios son todos aquellos ingresos que obtienen los gobiernos a través de los impuestos, siendo su principal fuente de recaudación para un estado. Estos pueden ser extraídos de fuentes tales como individuos, empresas públicas, comercio y regalías sobre recursos naturales. Y su fuente jurídica se encuentra en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro sería el financiamiento por ingresos de organismos y empresas públicas. Estos son las multas que son impuestas por autoridades administrativas, indemnizaciones que recibe el gobierno federal y todo tipo de utilidad compartida que el Estado puede celebrar con empresas petroleras. El otro financiamiento es el financiamiento por deuda interna y la deuda externa. La deuda interna viene siendo pues el total de pasivos del gobierno federal.
La unidad de crédito público va a ser la encargada de contratar y de manejar toda la deuda interna que tiene el gobierno federal, que es derivada de la emisión de los valores gubernamentales. Aquí se manejan algunas líneas estratégicas de acción de la deuda interna, las cuales son las siguientes, o sea, es financiar el déficit público en el mercado interno, desarrollar el mercado de títulos indizados a la inflación, o sea, son los UDI-bonos, también promover el mercado local entre los inversionistas extranjeros, etcétera, etcétera. Y para la deuda externa, las cosas que se aplican pues sería la emisión de bonos en el mercado de capitales, o sea, esto va a representar un 80% total de la deuda externa. Las formas en que se puede dar la deuda externa son 6. Tenemos lo que es el mercado de capitales, los organismos financieros internacionales, el comercio exterior, el mercado bancario, la reestructura de la deuda y el PIDIREGAS. También aquí vamos a hablar sobre lo que es el gasto y su clasificación. Más bien sería el gasto público. El gasto público pues viene siendo la suma de todos los gastos que son realizados por instituciones, organismos y entidades públicas que forman parte de la economía de un país. Se clasifica en gasto neto. El gasto neto va a ser la suma de todos los gastos que se realizan durante un año y este puede medir la participación que tiene el sector público en la economía. También tenemos lo que es el gasto programable. El gasto programable, programable son todos los desembolsos que realiza el gobierno para entregar bienes y servicios a la población. Tenemos también el gasto no programable, que va a ser aquel que se usa en el sector público, no, es aquel que usa el sector público presupuestario para el cumplimiento de sus obligaciones. Y tenemos también lo que es el gasto financiero. El gasto financiero pues va a comprender intereses, comisiones y otros gastos derivados del uso de los créditos constitutivos de la deuda pública. Como tercer tema tenemos lo que es la política monetaria. La política monetaria es una rama de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de los precios y del crecimiento económico, y su uso se remonta a finales del siglo XIX. O sea, es una actividad que hace el Banco Central para administrar la cantidad de dinero y de crédito en la economía. El objetivo de la política monetaria es que se reduzca el desempleo utilizando políticas expansivas que van a impulsar la contratación y la inversión. Otro objetivo es conseguir el crecimiento económico asegurando el empleo y el bienestar, y también vigilar las importaciones, que estas pues no sean más elevadas que las exportaciones, porque esto puede provocar un aumento incontrolado de la deuda. También pues es necesario mantener la estabilidad de precios para poder controlar la inflación. Tenemos algunos tipos de política monetaria, son 3, que es la política monetaria expansiva. Se trata de aumentar la cantidad de dinero para estimular la inversión y para disminuir el desempleo, consiguiendo un crecimiento económico. La política monetaria restrictiva es lo contrario a la política expansiva, o sea, es reducir la cantidad de dinero del país, y con este tipo de políticas se puede aumentar el desempleo, pero se va a reducir la inversión. Y la política monetaria cómoda o acomodaticia, en esta pues expande lo que es el crecimiento económico a mediano plazo, y es cuando los bancos centrales expanden la oferta monetaria para impulsar la economía.
Las políticas monetarias que se consideran acomodaticias pues incluyen una reducción de la tasa de los fondos federales. Tenemos también el marco jurídico de las finanzas públicas. Y vamos a hablar primeramente sobre la ley de ingresos y presupuesto de egresos. Esta pues se va a presentar anualmente a más tardar el 8 de septiembre y aquí se hace una clasificación de los ingresos fiscales. La primera clasificación son los ingresos del gobierno federal. Estos son los impuestos, las cuotas, las aportaciones de seguridad social, los subsidios, pensiones y jubilaciones. En la segunda clasificación tenemos los ingresos que son derivados de financiamientos. Podría ser el endeudamiento interno, el endeudamiento externo, el déficit de empresas productivas de Estado y las empresas de control directo. Se dice que el Poder Ejecutivo va a preparar y va a presentar el proyecto de presupuesto y la Cámara de Diputados lo va a aprobar y lo va a controlar. La segunda es la Ley General de Deuda Pública. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976 y su última reforma fue el 30 de enero de 2018. La política de deuda pública va a estar orientada a realizar un manejo responsable y prudente de los pasivos públicos, satisfaciendo las necesidades de financiamiento del gobierno federal con un nivel de costo y de riesgo adecuado a las características de las finanzas públicas. La tercera ley sería la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 y su última reforma fue el 19 de noviembre de 2019. Esta ley es de orden público y va a reglamentar los artículos 74, fracción cuarta, 75, 126 y 134 constitucionales. Esta ley pues es un mecanismo legal importante para poder restringir las malas políticas económicas que puedan incidir o que puedan influir para que haya un desequilibrio macroeconómico. Y esta ley va a reglamentar las materias de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. También prevé la autonomía presupuestal que se otorga a los ejecutores del gasto público, etc. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo pagos pasivos de deuda pública, inversión física, etc. Y por último tenemos lo que es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que es publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 18 de julio de 2016 y aún no tenemos ninguna reforma hasta el momento. La presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones 2 y fracción 6 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, comprobar si se observó lo dispuesto en el presupuesto, la ley de ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditoría sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de objetivos y de las metas de los programas federales conforme a las normas, principios de posterioridad, de anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.